Rifirafero intenso. No sé si, ¿qué te parece la posición de Podemos? Está en el pacto yihadista, pero como observador no lo firma y plantea que la guerra no es la solución. Entiendo que básicamente a día de hoy hay que introducir la variable electoralista, puesto que todo lo que ocurre estos días en España en el ámbito político tiene esa contaminación inevitable, desde luego. Entiendo que también tiene que ver con otro capítulo distinto, que es el de las libertades, por problemas de modificaciones del Código Penal, pero entiendo que nadie cuestiona, y Podemos hasta ahora, por lo que está declarando, tampoco lo hace, nadie cuestiona esa unidad frente al terrorismo en la medida en la que nos colocamos nítidamente en el otro bando, en el de los que entienden que eso es una amenaza real y que hay que combatirla. Lo del no a la guerra creo que es simplificar en exceso la situación actual, puesto que no a la guerra parecería dar a entender que no en ningún caso es necesario utilizar medios militares. Desde mi punto de vista, llegados al punto en el que nos encontramos hoy, parece difícil que con medidas sociales, políticas o económicas o diplomáticas podamos convencer a Abu Bakr al-Baghdadi, líder de Daesh, y a los suyos de que depongan las armas y de que dejen de ser una amenaza para la región de Oriente Medio y para otros países. Por lo tanto, creo que en el instrumental que hay que activar para responder a esta amenaza, hoy, desgraciadamente, es necesario que haya un componente militar. Mi problema continuamente en estos términos, y por eso digo que hay que escapar de la simplificación de guerra sí o no, mi problema es que ese componente militar no puede ser el protagonista, puesto que ya tenemos la lección aprendida en Afganistán y en Irak, de que con esos medios no se solucionan los problemas derivados del terrorismo yihadista. Por lo tanto, es algo de componente militar, y habrá que ver adecuadamente cuáles son los medios que aporta cada uno, y sobre todo empezar a trabajar ya de una vez por todas contra las causas estructurales que explican esa amenaza terrorista, y eso va muchísimo más allá de los instrumentos militares. No podemos securitizar la respuesta al terrorismo como si no tuviese otras dimensiones. Jesús, hoy se ha producido en Francia ese acto de homenaje patriótico, honor a los caídos en Viernes 13, una ceremonia en el patio de honor de los inválidos. François Hollande, el mensaje de François Hollande, no sé si te ha sorprendido, nunca ha pronunciado la palabra guerra, ha hablado de la palabra lucha y de destruir a los fanáticos que produjeron estas muertes en los atentados del Viernes 13. ¿Qué te parece la posición de Hollande? Porque parece que tampoco no se va mucho más allá en la operación militar, salvo la operación militar aérea. Parece que por fin empieza a reconducir su discurso, porque recordemos que las declaraciones iniciales después de los atentados del 13 de noviembre fueron las de Francia está en guerra, vamos a ser implacables, y su gira diplomática quizá le ha convencido, al ver la timidez de la respuesta de muchos de sus interlocutores, le ha llevado a entender quizá que el protagonismo de los medios militares en ningún caso va a significar despliegue de medios terrestres por parte de ejércitos occidentales, y quizá en esa medida, quitando un poquito de sobreactuación a lo que hasta ahora venía haciendo fundamentalmente en clave interna para intentar cerrar ese flanco descubierto que tiene en términos electorales por parte del Frente Nacional, ahora empieza a tomar la dimensión real del problema, un problema que efectivamente hay que atender desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad, desde los servicios de inteligencia, desde una parte de instrumentos militares, pero que tiene que abarcar en primer lugar una respuesta común, y como mínimo la Unión Europea debería estar en ese camino, y una Unión Europea que, si por algo se distingue precisamente, es por la experiencia propia de resolver problemas y conflictos violentos del pasado, resolverlos por métodos no violentos, y una Unión Europea muy bien dotada en términos comerciales, en términos económicos, en términos culturales, para poder trabajar en ese terreno de quitarle la hierba bajo los pies a los yihadistas en términos de políticas sociales y económicas, fundamentalmente, tanto aquí en nuestros países como también en los países de Oriente Próximo y Oriente Medio, donde ese terrorismo yihadista tiene sus principales feudos.